La aguja se introduce de 2 a 3 milímetros en el espacio periodontal. El anestésico local se inyecta lentamente en la esponjosa alrededor del diente y en el espacio periodontal. Las ventajas de este método son que precisa una cantidad pequeña de anestésico local, que la inyección produce un traumatismo pequeño y que la zona anestesiada es únicamente aquella deseada. Entre sus inconvenientes están la posible contaminación bacteriana desde el surco al espacio periodontal, la lesión mecánica e incluso citotóxica del tejido periodontal y la necrosis provocada por la inyección a alta presión. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región vestibular y fondo de saco, a la altura del segundo molar. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. Se deberá palpar la tuberosidad de la maxila, que se encuentra a nivel de la raíz distal del segundo molar superior y la raíz mesial del tercer molar superior. La aguja penetra en el fondo de saco a la altura de la cara distal del segundo molar superior entre 5 a 10 milímetros. La posición de la aguja corta tendrá una angulación de 45 grados. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 120 segundos. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza extendida hacia atrás y el paladar posicionado perpendicularmente al cuello. Realizar la asepsia y antisepsia en la región anterior del paladar duro, alrededor de la papila incisiva. Aplicar anestésico tópico durante 2 minutos. La aguja penetrará al lado derecho o izquierdo de la papila incisiva. La posición de la aguja corta será con una angulación de 45 grados, penetrando hasta tocar hueso. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0,5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 100. La posición del paciente será relativamente sentado, con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de las mucosas y fondo de saco vestibular a la altura de los premolares aproximadamente. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca
en la zona de premolares con una angulación entre 75 o 90 grados. La aguja es introducida entre 5 a 7 milímetros en los tejidos blandos tocando el cuerpo mandibular. El depósito de anestésico es de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60 a 100. La posición del paciente será relativamente sentado con la cabeza ligeramente extendida hacia atrás. Realizar la asepsia y antisepsia en la región de la mucosa lingual de la rama ascendente 1 centímetro por arriba de la cara oclusal de los molares. Aplicar anestésico tópico en dicha zona durante 2 minutos. La jeringa se coloca en el lado contrario a anestesiar, por arriba del primer molar y segundo premolar mandibular. La aguja es introducida aproximadamente de 5 a 15 milímetros en los tejidos blandos tocando la rama mandibular. El depósito de anestésico es aproximadamente de 0.5 a 1 mililitro en un lapso de tiempo de 60. Para realizar el bloqueo del nervio incisivo, vamos como reparos anatómicos: primer y segundo premolar, frenillo lateral, agujero mentoniano, comisura labial de la zona homolateral, y por detrás del frenillo ingresamos hasta sentir un ligero contacto óseo. Previa aspiración depositamos la solución anestésica. Para los procedimientos de cirugía de exodoncia, cirugía de tejidos blandos en el sector antero inferior, dejamos de aplicar la solución, retiramos y damos un leve masaje para que la solución ingrese dentro del agujero mentoniano y bloquee las fibras nerviosas del nervio incisivo. Lo primero que se debe hacer es colocar el dedo índice en la boca del paciente y palpar el borde anterior. De esta manera, aquí tenemos la mandíbula. Esta área se llama línea oblicua externa. Es una estructura que se consigue palpar fácilmente. Si no se consigue visualizar esta estructura, se debe obligatoriamente palpar.
Entonces, muy común para hacer lo mismo hasta que la barbilla, y que incluso si el campo, en lugar de poner el guante, de experimentar presión en la mucosa, donde está el borde anterior, y su vista también se considera en este mismo enfoque, arriba, justamente en el borde de posteriores. De la rama, entonces, en este primer paso, el dedo empuja aproximadamente más o menos 1 centímetro de los 5 del plano oclusal. Ahí servirá de referencia en el plano, luego de aproximadamente 1 centímetro también por encima del mismo plano oclusal. Luego de ser identificado a uno que ha cambiado, tendrá más allá del molar, con un poco más inclinado, dado un poco más sutil. Inicialmente tiene que quedarse en la mandíbula y a partir desde ese punto de referencia se va a dibujar una línea recta imaginaria que va de la punta del dedo hasta la parte más profunda de la arcada. Que vai da ponta do meu dedo até a parte mais profunda da RAF, né? A RAF, aqui a gente está vendo uma visão bidimensional. Una vista bidimensional o de doble dimensión tiene más visión de ese lado que viene y profundiza. Eso quiere decir que es la parte más profunda del punto focal. Sería el término que mi línea imaginaria termine en 4 porciones. Después será la distancia aproximadamente de 3/4 de la punta de mi dedo a la parte más profunda. De nuevo, la línea imaginaria desde la punta de mi dedo a la parte más profunda de infiltración, la punción deberá de ser 3/4 partes de la distancia de esta línea imaginaria. Tienes que pensar que aquí que la jeringa a su punto de objetivo y o de referencia, ya que veo un error bastante común en el cual anestesian una parte más anterior donde se introduce la aguja y toca la parte ósea. Siempre tienes que tener presente en colocar siempre la aguja más posterior, casi hasta la línea rafé pterigo-mandibular. Ahora, otra cosa que es muy importante también, cuando se va a hacer la punción, se tiene que posicionar la jeringa entre premolares y molar a su vez. Como referencia, la comisura labial se puede tomar en cuenta para utilizarla como guía y colocar la jeringa en esta posición, pero que siempre tomando en cuenta que el cárpule o cartucho tiene que quedar en premolar y molar. Me he dado cuenta con la experiencia que al colocarlo entre esta zona del segundo premolar y molar se hace una mejor punción. Lo importante será colocar la aguja a 3/4 de distancia del borde de la rama mandibular. Esta posición del cárpule o cartucho es fundamental para tener la angulación. Si usted pone la aguja en este punto, pero la jeringa queda más anterior de premolares, se penetrará la aguja más profunda y se tocará el hueso. Si coloca la jeringa muy posterior a nivel de molares, esta angulación hará que toque el hueso y para eso habrá que colocarlo en una angulación ideal. Se debe considerar la relación entre jeringa y contacto de hueso. También se puede introducir con aguja extra larga, pero nunca una aguja corta. Puede haber casos raros pero posibles en los que la aguja se pueda quebrar, en especialmente estos casos en los que es riguroso utilizar una aguja larga o extra larga, por lo cual hay que tener extremo cuidado, más en esta situación, al momento de angulación y al momento de retirar la aguja. Donde se va a introducir la aguja se va a introducir hasta que toque el hueso, que esté en la posición correcta. Aparte, hay que tener una consideración de retirar la aguja 1 milímetro. Dentro del cuidado para evitar una ruptura o rompimiento de una aguja, se debe considerar enormemente la fase de aspiración,
La importancia de esto es porque podemos estar depositando la anestesia dentro de un vaso sanguíneo, lo cual tiene una gran variedad de consecuencias negativas. Lo que podemos hacer es pegar, principalmente la consecuencia negativa es pegarle a una arteria. Es fundamental y de mucha importancia aspirar antes de administrar la anestesia. Si ya se puede administrar su anestesia, esta administración debe ser lenta y constante. Una de las grandes ventajas de administrar a lenta es reducir el dolor para el paciente, además de evitar posibles riesgos, como el principal de ellos es una necrosis por acumulación de contenido anestésico en poco tejido blando. El medicamento por vía intravenosa siempre se administra lentamente, jamás se deberá de hacer muy rápido. ¿Cuánto tiempo se debe de durar? Aproximadamente 1 minuto. La anestesia debe ser lenta y constante. Con eso trato de explicarme en que la solución anestésica que está fluyendo debe ser proporcional al tiempo que está transcurrido o el tiempo que ha pasado. Para anestesiar el nervio lingual, que se encuentra levemente anterior al nervio alveolar inferior, se debe depositar 0.1 mililitros. Se mete la aguja y se deposita esa cantidad al nervio lingual. Posteriormente se retira la aguja y se debe esperar a que haga efecto la anestesia. Se debe esperar no menos de 5 minutos. Este es un proceso lento y continuo. Esperar para que se anestesie esta área. Esperar unos 10 minutos para asegurarse. Para iniciar el procedimiento, el tiempo de espera para anestesiar el nervio alveolar inferior es por lo menos 5 minutos mínimo. Como es un nervio un poco más calibroso, hay que esperar a que esta solución anestésica adentre a cada región que va a inervar todos los futuros tejidos y que se va a ramificar o se va a subdividir. Ya una vez instalada, esperar unos 10 minutos antes de comenzar el futuro. Is a little bit better. The Gauge mandibular block is a high mandibular block. We're depositing local anesthetic at the neck of the mandibular condyle. The tragus is the equivalent of the head of the mandibular condyle. Just below the tragus is the intertragic notch. This is the equivalent of the neck of the mandibular condyle. As described by Dr. Gauge, the intertragic notch, the target for deposition of local anesthetic, is located by placing a finger in the intertragic notch. The barrel of the syringe is placed in a corner of the mouth on the opposite side and is aimed for the finger in the intertragic notch. A 25 gauge long needle is used in a Gauge mandibular nerve block.
The barrel of the syringe is placed in the corner of the mouth on the opposite side. The needle is placed just below the mesial palatal cusp of the maxillary second molar, and then the tip is moved just distal, about 2 or 3 millimeters distal to the maxillary second molar. This is the insertion point. The needle is then inserted until bone is contacted, usually at a depth of approximately 25 millimeters. Following 2 negative aspirations, a volume of 2.2 mL of local anesthetic is deposited slowly. At the completion of the injection, the patient is asked to keep their mouth open for 2 minutes and is positioned comfortably. Primero vamos a separar la mejilla o el carrillo con lo que es el dedo índice o con un espejo. Después vamos a mantener el cuerpo de la jeringa paralelo al plano oclusal maxilar y la aguja a la altura de la unión mucogingival del tercer molar maxilar. Vamos a introducir la aguja de 2 a 3 centímetros en el tejido. El extremo de la aguja debe alcanzar el punto medio del espacio pterigomandibular próximo a la rama del nervio mandibular. Vamos a aspirar para posteriormente depositar el anestésico. Ahí se ve cómo aspiramos y colocamos el anestésico. Esperamos unos minutos para empezar el tratamiento.